Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones a todos. Qué bueno poder verlos, poder platicar con ustedes, poder estar en comunión con ustedes, aunque sea por medio de las redes como TikTok, um, Facebook Live, YouTube, Instagram. Qué bueno poder platicar con usted y poder traerles un mensaje más, una enseñanza más de la palabra del Señor. Para mí es un privilegio poder estar aquí. Le agradezco a usted grandemente por darme esa oportunidad de poder llegar hasta sus hogares y darme esa oportunidad de tomarse el tiempecito de escuchar los mensajes, de compartirlos. Si usted está en TikTok, dele tap a la pantalla, comparta, 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 comparta. Si está en Facebook Live, mándeselo, envíeselo a su suegro, a su suegra, a la tía, al tío, al primo, al cuñado, a la esposa, al esposo. Comparta, porque de esta manera usted ayudará a expandir el reino. Este mensaje puede ser de bendición para muchas personas, pero tal vez por la falta de compartir, simplemente por compartir, no lo hacemos y dejamos pasar esa oportunidad. Así es que sea bienvenido, muchas gracias por sintonizarnos, por estar siempre atentos a los lives que hacemos. Y déjeme decirles de que Dios tiene grandes cosas para con nosotros. Así es de que desde aquí, desde Parker, Colorado, lo saludo a su amigo, su compañero, pastor Sergio Hernández, de Iglesia Cristiana, Restauración y Vida Nueva. Así es que gracias a usted por siempre estar atentos, por el tiempito que me da de unirse con nosotros y escuchar estos mensajes, esos estudios que estoy tratando de traer para beneficio de todos. Usualmente los días sábados hacemos un estudio familiar, así lo hemos dedicado para la familia, para el padre, para la madre, para el hijo, para la hija, un tema donde la gente pueda entender con facilidad el punto que estamos tratando de enseñar. Y el día de hoy vamos a tener una lectura en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 es un versículo y un capítulo muy importante en el cual usted tiene que comprender y entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo después de haber salido de 40 días y 40 noches de una tentación horrible literalmente por el mismo Satanás. En el capítulo 4 nosotros vemos cómo Jesús sale de un ayuno, de una intercesión, de una tentación. Fue tentado en todo aspecto, en lo material, en lo económico, en lo sentimental, en el orgullo, en la paz, en el miedo, en las tormentas, en todo fue tentado. Si usted lee un versículo anterior, usted va a dar cuenta donde el mismo Satanás lo tienta, lo transporta al penáculo, lo lleva hacia arriba a los cielos y le enseña los mundos y le ofrece todo. Pero usted ve, literalmente Jesús sale victorioso por una simple, sencilla razón, es que nuestro Señor era el verbo hecho carne, era la Biblia, era la letra, era la palabra que se había transformado en un ser humano. Satanás no podía tocarle, porque él era la palabra. O sea, el diablo lo atacaba con un versículo y él respondía con otro. Esa es la importancia de el cristiano o el hijo de Dios o el creyente, la necesidad que hay de que usted se memorice la palabra del Señor, que usted se aprenda la palabra de Dios, que usted sea juicioso a la Biblia, que escudriñe las escrituras. No únicamente se deje guiar por lo que le predica el pastor, el apóstol, el evangelista, el hermano Sergio. No se deje únicamente guiar por lo que el predicador o el ministro le predica. Usted tiene que ser consciente de que está en tela de juicio su salvación. Pero vamos a orarle al Señor. Démosle gracias al Señor por este día tan hermoso. Aunque haya sido un día lleno de luchas y pruebas,
Déjeme decirle que la Biblia nos dice y nos testifica que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te pido, Padre, que extiendas tu mano de misericordia, que extiendas tu amor hacia nosotros, que tu palabra transforme las vidas, que tu palabra, Señor, sea, Señor, aquella espada de doble filo que penetra lo profundo, aún hasta los tuétanos de nuestros huesos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea predicada, que tu palabra sea enseñada. Enséñanos, Espíritu Santo, revélanos en el nombre maravilloso de Jesús en esta noche, que seamos saciados con tu palabra, que seamos llenos con tu palabra, que seamos llenos y edificados para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a entrar de lleno porque el tiempo nos aprecia. Yo sé que usted tal vez ya está descansando en su casita, se está tomando su cafecito, o un su atol de elote, o un su atol de plátano. Nos va a dar hambre, ¿verdad? Pero espero de que esta enseñanza sea una enseñanza que lo lleve hacia la verdad de Cristo. Mi intención es enseñarles de que hay una verdad que usted tiene que conocer. Yo he visto en las redes mucha gente, mucho ministro que está enseñando y predicando acerca de las 70 semanas de Daniel, acerca del Apocalipsis, y está bien. Yo lo he hecho, yo he enseñado, yo he predicado acerca del Apocalipsis. La vez pasada les traje 2 mensajes acerca del hombre de pecado, acerca de cómo va a ser el final de los tiempos. Les he predicado acerca del arrebatamiento, de que los muertos son levantados primeros. La primera resurrección es la resurrección de los fieles en Cristo Jesús. Luego Pablo nos enseña que dice que los que estemos vivos seremos encontrados con los muertos resucitados en el aire, donde seremos recibidos por el mismo Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice, es lo que el Apocalipsis nos enseña. Curiosamente, yo le decía a mi esposa de que antes, cuando el Señor Jesucristo nos visitó en persona, cuando nuestro Señor Jesús caminó las calles de Jerusalén, cuando caminó las calles polvorientas de Israel, ya había sido escrito el libro de Daniel, ya había sido escrito el libro de los Reyes. Y en esta lectura que le voy a leer, el Señor Jesucristo menciona a 2 profetas que hicieron señales extraordinarias. 2 profetas de los cuales la historia de Israel sigue aún hablando hoy, porque ellos consideran de que esos profetas fueron profetas enviados por Dios. No solo por las señales, sino por el auge que dieron al pueblo de Israel, por la dirección que le dio el ministerio profético que ellos manejaban al pueblo de Israel, por los juicios que trajeron hacia el pueblo de Israel, por la maldad que había en medio de ellos, y porque proclamaron que solo había un Dios, que solo había un Rey eterno, y que solo a Dios había que servir, y que tenían que apartarse de todos los ídolos que ellos tenían y los dioses paganos. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Recuérdense que Jesús había nacido no en Nazaret, sino que había sido nacido en Belén de Judea, pero se había criado en Nazaret por orden de un ángel. Había sido sacado, pero ahí en Nazaret fue donde fue creado, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme
a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Oiga eso. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. Ese lugar donde leo es Isaías 61, capítulo 1. Usted lo puede leer ahí en su Biblia. Y leo de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy, oiga eso, esa es una afirmación. Nunca se ha cumplido una profecía, por eso es que la Biblia es la profecía más segura que nosotros tenemos. El mismo Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que él estaba dando cumplimiento a Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda diráis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Le estaban reclamando. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Eso es un punto muy curioso, oiga eso. Sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Allá mencionó 2 profetas. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, no era israelita. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Oiga eso. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, pero para despeñarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Dios añada bendición a su palabra. Nosotros, como hijos de Dios, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que ser un poco acuiciosos a la escritura. A mí me da mucha tristeza muchas veces que he ido a ciertas congregaciones donde yo he preguntado, o muchas veces he dicho un versículo a la mitad para que la gente repita la otra mitad, pero me he encontrado que la gente se queda así, mire, ¿ah? ¿Qué dijo? Entonces muchas veces uno puede medir la medida de lectura o la medida de conocimiento en las escrituras en una congregación muy fácilmente. En Israel es costumbre, literalmente, es una costumbre de ellos, que ellos tienen que leer la escritura todos los días. En Israel tienen una costumbre de que ellos oran 3 veces al día, en la mañana, mediodía y en la tarde. Las costumbres son buenas. Hay costumbres que son muy buenas.
Pero una de las cosas que a mí me sorprende es que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en esa escritura, después de que Él fue tentado 40 días y 40 noches, después que había ayunado, había buscado al Padre, había buscado la llenura del Espíritu Santo, había sido revestido por el Espíritu Santo, porque después de haber sido bautizado, el Espíritu lo impulsó al desierto a buscar literalmente la presencia del Padre, la confirmación de su llamado para lo que había venido. En esta escritura, cuando él baja, después de haber sido tentado, y los milagros y los prodigios que hacía, lo hacía porque el Padre estaba de acuerdo que él era el hombre que iba a traer sanidad a la tierra. Él era el hombre el cual había sido enviado a traer buenas nuevas. Curiosamente, yo le decía a mi esposa, le decía, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba escrito el libro de Daniel. Ya habían otros libros como Ezequiel, ya habían otros libros de revelación, los cuales él pudo haber tocado, nos pudo haber enseñado las 70 semanas de Daniel, pero curiosamente nunca tocó esos temas. Curiosamente, el Señor se preocupó más que todo a cumplir la misión por la cual él había sido llamado. Y esta visión de la cual había sido llamada había sido escrito siglos antes por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 61, versículo 1, es donde encontramos este versículo tan hermoso que mucha gente lo ha leído. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oiga eso. Esta es una de las cosas que tenemos que entender, que el Evangelio nos muestra de que nosotros tenemos que traer buenas nuevas a los pobres. Pero el Evangelio se ha monotonizado últimamente, que para ir a escuchar a un siervo, entre comillas, a un ministro, entre comillas, tienes que pagar cientos de dólares. Tienes que traer cierta ofrenda como pacto, supuestamente, para que Dios te bendiga, para que Dios abra los cielos. Y es una de las cosas que yo le hablaba a usted, y en mis 30 y pico años de conocer al Señor, muchos años de conocer, muchos años de estar en la fe, muchos años de servirle a Dios, yo siempre he sido un poquito opuesto y acuicioso a eso de los pactos, a eso de que pon 10, pon 100 y Dios te va a dar 10, pon 1000 y Dios te... Porque yo creo que la palabra del Señor dice que Dios ama al dador alegre. Yo lo creo con todo mi corazón. Fíjese que yo en mi congregación, yo no le obligo a la gente a diezmar ni a ofrendar. Les digo a ellos que es bueno, pero simplemente si tiene un corazón amable, si tiene un corazón dadivoso. Si no tiene un corazón dadivoso, mejor que no dé, porque va a maldecir las ofrendas que los demás están trayendo con un corazón puro, con un corazón limpio. Pero ahora el Evangelio, mis amados amigos y hermanos, ha caído en las manos de lobos rapaces. La Biblia dice ministros que han convertido el Evangelio en un negocio para hacerse ricos y millonarios. Y yo, mire, estoy de acuerdo. En ciertas cosas estoy de acuerdo lo que la gente muchas veces dice, por los malos testimonios que han habido allá afuera. Gente de alto calibre que se ha dejado doblegar por Satanás y ha comenzado por medio de las riquezas, han caído en la avaricia y han caído literalmente en lo que es la desobediencia y han caído en los frutos de la carne, convirtiendo el Evangelio en un libertinaje. Ahora, no se enoje conmigo, yo simplemente le estoy enseñando la palabra del Señor. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo.
aunque eso no lo digo yo, si usted quiere arrancarlo de ahí de la Biblia, arránquelo. La Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia también nos dice que todo aquel que se considera limpio, límpiese más. Y la Biblia dice también, no veas la paja que está en el ojo de tu hermano sin antes sacar la viga que está en el tuyo. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor eterno. Él nos dijo, si hacéis estas cosas, el reino de los cielos estará en vosotros. Ahora, comencemos con una cosa de la que quiero hacerle hincapié. En el tiempo de Jesús, en el ministerio de Jesús, que fue más aproximadamente 3 años y medio, que él predicó, que él enseñó, que él hizo milagros y prodigios, en esos 3 años y medio que él enseñó y predicó hasta que fue crucificado, usted va a ver que la revelación que él hablaba era una revelación cambiadora, era una revelación transformadora, era una revelación que cambiaba al ser humano. Nunca nos trajo una revelación que nos iba a llenar la cabeza, como muchos lo hacen. No nos trajo una revelación para que nos sintiéramos los sabelotodos, sino que nos trajo una revelación que nos iba a transformar de adentro hacia afuera. Y el problema en las iglesias y en las congregaciones es que cuando usted comienza a enseñar un evangelio como lo describe la Biblia, a la gente no le gusta. La gente comienza a decir, a mirar tus insuficientes, comienza a ver tus errores, comienza a ver tus rajaduras, comienza hasta dudar del ministerio que tal vez Dios te ha llamado. Pero la Biblia dice que cuando Jesús tomó el rollo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Oiga esto, habla de un ministerio, habla de un ungimiento para el cual él había sido llamado. Los ministros tienen que ser ungidos. ¿Sabe? Yo le decía, lo he dicho siempre y siempre lo voy a decir. Años atrás, yo me he negado o me negué ser pastor. No quería. Y el Señor me decía, tú eres pastor. Yo, no, yo no soy pastor, yo soy apóstol. No, pero no quería yo aceptar el ministerio pastoral. Simplemente por la razón, porque yo creo que un ministerio pastoral es un ministerio de mucha responsabilidad. Porque vas a tratar con almas. Y no son tus almas, son las almas que el Señor te va a dar para que tú les enseñes, para que tú les prediques. Y van a haber diferentes almas, van a haber unas almas rebeldes, van a haber otras que son más apasionadas, almas que son tranquilas y almas que son salvajes. Como el pastor cuando tiene una oveja, tiene un redil, tiene de todo. Hay ovejas negras, ovejas pardas, ovejas blanquitas, ovejas bonitas, de todo hay. Pero el pastor, la Biblia dice que el pastor su vida da por las ovejas. Eso quiere decir que el ministerio pastoral es de suma importancia en la obra de Dios. Y aquel que fue llamado para pastor va a ser un pastor todo el tiempo. A mí me da, no sé qué, no me da risa porque la obra de Dios no es risa, pero me da cosita ver que hay gente que dice, primero se llaman pastores, el pastor interplanetario fulano de tal. A los años dice, ahora ya es profeta, como que esto es un escalón que va para arriba y para abajo, ¿verdad? Y ahora ya es el profeta interplanetario. Hasta que llegan, dice, ahora les presentamos al sumo apóstol, ya, hasta ahí. Y es vergonzoso
mis amados amigos y hermanos, ver una persona de carne y huesos como yo, que se dice ser apóstoles, pero que no aman a sus ovejas. Entonces, ¿apóstoles de qué son? Es triste ver a los que se dicen ser profetas, videntes, hombres de Dios, hombres de poder, que tratan de manipular la mente, el corazón de las ovejitas, trasquilándolas, literalmente robándoles a las pobres ovejas que tal vez han obtenido durante todo su esfuerzo y trabajo ciertas cosas materiales. Ahora, si usted se va al capítulo, al libro de los Hechos, cuando sucedió el advenimiento del Espíritu Santo, la Biblia dice que todos tenían las cosas en común. Quiere decir de que lo material ya no importaba, o sea, las riquezas no importaban. Pero dígale usted a uno de esos ministros que tienen billete que donen la mitad de sus bienes. Wow, no. O que dígale que venda el yate privado que tenga y que se vaya en un vuelo sencillito. ¿Por qué? Porque hemos caído. Yo no. O sea, me meto en cuento porque soy ministro, pero los ministros de hoy en día han caído en la mentira del diablo, que ellos tienen que arrebatar el reino, que ellos tienen que arrebatar tu promesa, arrebata aquí. Y en pecado, y en adulterio, y en fornicación, y en mentira, y en desobediencia, en rebeldía. ¿Cómo puede ser eso? Y mucha gente ahorita está estudiando y dice, ay, estamos en la semana 69, ya viene la 70. ¿Estás listo tú para el advenimiento? ¿Estás listo para el arrebatamiento? ¿Estás listo tú para la venida del Señor? ¿O estás simplemente, o como dicen por ahí, o te han lavado el coco con pura teología y revelación, pero tu vida es un desastre, o nuestra vida es un desastre? Todavía tenemos mañas, todavía tenemos cosas en nuestro corazón que tenemos que entregarles al Señor. Todavía tenemos pensamientos, adulterio, fornicación, hechicería, malicia, todo lo que habla Gálatas. Mira, Gálatas es un libro para que tú puedas medir tu santidad. ¿Tú quieres medir tu santidad? Gálatas capítulo 5, ahí está. ¿Tú quieres ver quién eres? El espejo es Gálatas capítulo 5. Ahora, cuando Jesús, el maestro de maestros, el rey de reyes y señor de señores, el único resucitado de entre los muertos, al único que le damos la gloria y la alabanza, al único que adoramos, a Jesús, aquel que murió por mis pecados, aquel que se entregó por mis pecados, por mis faltas, por mis transgresiones, por todo lo feo. Bueno, feos somos, ¿verdad? Pero todo lo feo que llevábamos por dentro, toda esa suciedad, esa basura que pensabas, eso, lo que el diablo desechó, ese eras tú y yo, lo que el diablo ya no quería. Él pagó el precio del pecado. Él pagó la condenación que te llevaba hacia la muerte eterna. Por eso Jesús en la cruz del Calvario, sus palabras dijo, hecho está. It is done. It is finished. Consumado es. Porque ahí te estaba regalando, por medio de la muerte de Él, por medio de su vida, te estaba regalando la vida eterna, que no te cuesta ni un centavo, que no te cuesta nada. Pero ¿qué es lo que la gente ha hecho ahora con esa promesa? No le ponen atención que la Biblia dice, bienaventurados aquellos que han creído en aquel que murió en la cruz del Calvario, que fue por 3 días a las partes bajas de la tierra, pero que resucitó, el primogénito de entre los muertos, el único que ha resucitado. Muéstreme a alguien que usted crea que haya resucitado, ni uno, solo Jesucristo. Solo Jesucristo ha resucitado. Y la Biblia dice que se fue levantado en el cielo y les dijo, así como me voy, voy a regresar otra vez.
Me voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que ustedes estén conmigo. Ya se lo demostré que sí se puede. Porque déjeme decirle que Jesucristo venció en un cuerpo de carne y hueso como nosotros. Así como tú y yo. Así con ese cuerpo de bajeza que tienes. Así con esos pensamientos diabólicos que tienen. Dios los puede transformar. Pero no te dejes guiar, no te dejes robar, no te dejes engañar por la gente que cree que cargan varita mágica y que te van a cambiar. Eso es una mentira. La Biblia dice que todo es un proceso. Es necesario que el grano muera y que nazca la nueva planta. Eso quiere decir que es un proceso de arrepentimiento, de conversión, de salvación, de consagración, de santificación y de transformación. No puedes tú ser salvo de la noche a la mañana. Tienes que caminar con el Señor. Tienes que aprender a morir para ti mismo. Tienes que morir en tu hombre viejo que llevas por dentro. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Eso solo el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Ahora mira, yo no quiero ser muy largo porque el tiempo se me está yendo. Cuando Jesucristo leyó Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante, vemos aquí en San Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas. O sea, el Evangelio no es una condenación. Mi amigo, mi hermano, ¿cómo te han predicado el Evangelio? Yo he escuchado muchos dicen, arrepiéntase pecador, porque el diablo se lo llevará al infierno, arrepiéntase. La Biblia no nos dice eso. La Biblia dice, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que no tienes que comparar esta salvación, que el pago ya fue hecho, que la deuda fue saldada. Por cuanto estás delante del trono de Dios, por cuanto viniste y te acercaste a Dios, el único dador de la vida. Ahora hay mucha gente que, claro, tiene la opción de rechazar a Dios. Mucha gente dice, ese hombre es un hombre, ¿usted se cree santo? No, yo no me creo santo. La Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora tenemos a un intercedor. Ahora tenemos a un hombre que estuvo en la tierra con carne y hueso, que creyó en ti. Un hombre que creó en ti que tú puedes lograr la vida eterna, que tú puedes cambiar, que tú puedes dejar de golpear a tu esposa, que tú puedes dejar de maltratar a tu esposo, que puedes lograr ser un hombre fiel. Y eso son cositas superficiales. Ahora, la salvación le fue dada al hombre gratuitamente. No tienes que pagar nada. Eso es mentira de que tú tienes que traer una ofrenda para ser salvo. No, la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y toda tu casa será salva. Cree en el Señor Jesús y toda tu casa será salva. El problema es que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a todas las cosas fáciles. Le voy a orar al Señor. Señor, provee. No proveyó. No, la Biblia no te dice que Dios te va a responder en el momento. La Biblia dice orar sin cesar. Dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Eso quiere decir que muchas veces van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir luchas, pero no por eso te vas a desanimar a la primera. No seas como Judas, que por 30 miserables monedas de plata vendió a la mejor amigo que él pudo haber tenido. Judas no pudo haber tenido otro mejor amigo que lo amara más que Jesús. Por eso que el Señor Jesús, cuando sabía
de que aún Judas tenía una esperanza de arrepentimiento. Sabía que Judas estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Sabía que Judas estaba a punto de perderse eternamente y para siempre. Le dio el último bocado del plato del cordero pascual que se habían comido. Lo juntó y se lo dio a la boca. Porque en Judas no hubo arrepentimiento, sino que hubo un remordimiento únicamente. Y el remordimiento no te salva, sino el arrepentimiento, volverte hacia Él. Y la Biblia dice que cuando comió el bocado, ese bocado de amor que Cristo le había dado, literalmente dice la Biblia, y el diablo entró en Judas. Ahora, Dios no quiere que nadie se pierda. A la verdad, Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero hemos tenido muy malos predicadores. Hemos tenido ahora en día malos maestros que nos enseñan muy mal la palabra del Señor. Yo conozco ministros que han tenido líderes tocando música en adulterio y fornicación. Yo conozco y sé de ministros que aún ellos en pecado no se atreven a arrepentirse hasta que el Señor viene y declara sus pecados. Ahora, ¿quién es perfecto? Nadie, solo Jesucristo. Pero dice la Biblia que aquel que ha sido perfeccionado ahora está dentro de nosotros. Por eso le decía que el grano tiene que morir. La transformación viene de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que el Señor quiere cambiar? Él quiere cambiar tus pensamientos. Él quiere cambiar tus actos. Él quiere cambiar todo lo que te afecta a llegar a ser un buen hombre o mujer de Dios. Yo termino con esto. ¿Qué es lo que pasa cuando se predica la verdadera palabra del Señor? Cuando el Señor le dio todo esto, mucha gente comenzó a dudar y decían, ¿qué no es este el hijo de José? ¿Usted sabe qué decían? Porque ellos creían de que José se había comido a la María antes, o que tal vez el hijo era hijo de fornicación. Ahora bien, yo le leo el último versículo, y este versículo nos habla de dos profetas, Elías e Eliseo, y nos muestra de que los dos profetas nunca fueron enviados por la necesidad de Israel. Cierro mi Biblia. Muchas veces vas a pensar que Dios está alejado de ti, pero muchas veces Dios lo que quiere es que lo busques con hambre, con sed, porque cuando Él se acerque a ti va a ser como el salmo que dice, ¿dónde me esconderé a la presencia de Dios? Si voy a la mar, ahí estás tú. Si voy a los cielos, ahí estás tú. Pero cree en Dios, no te preocupes. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y lo demás va a venir por añadidura. Yo te dejo este mensaje. Quiero que lo pienses, que lo mastiques, que lo diluas espacio. ¿Será que Dios ya se alejó de esta tierra? ¿Será que el Señor te llevará tal como eres? ¿O necesitas una transformación? ¿Necesitas un cambio? ¿Necesitas dejar muchas cosas antes que el Señor venga? Dios añada bendición a su palabra. Déjame orar, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, lleve mucho fruto. Bendice a los que nos han escuchado. Guárdalos, protégelos, sánalos, fortalécelos. En el nombre de Jesús te pido que los bendigas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones y nos vemos la siguiente. Comparte este video.